Mi nombre es Gerardo Meil, soy catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y mi presentación va a versar sobre los criterios que se deben de seguir para redactar un cuestionario. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el cuestionario, que forma parte del proceso de una encuesta, es una forma de obtener información de la realidad a través de la cual el entrevistador, que en este caso somos nosotros, quien redacta el cuestionario, quiere obtener una información determinada y precisa. Esta es una forma de investigar la realidad social que es muy distinta de la que se denominan métodos cualitativos, como son la entrevista en profundidad, los grupos de discusión, la observación participante, etc. Con los cuestionarios somos nosotros quienes redactamos el cuestionario, nosotros los investigadores, quienes definimos la información que queremos obtener. En el caso de los métodos cualitativos es la realidad, los actores sociales, las personas a las que observamos, a las que dejamos hablar, a las que preguntamos, quienes nos cuentan cómo ven ellos la vida, cómo la interpretan, cómo son sus vivencias, cómo los significados que dan a sus comportamientos, y es un enfoque totalmente distinto. Por ello, cuando redactamos un cuestionario debemos de tener muy presente que somos nosotros quienes obtenemos la información, quienes definimos la información que queremos obtener. Por tanto, es extremadamente importante saber qué información queremos obtener, para qué la queremos utilizar y por qué queremos obtener esa información. En este sentido, antes de redactar un cuestionario tenemos que tener un determinado mapa conceptual, un determinado fondo teórico de conocimiento de la realidad que queremos estudiar y de la información que queremos obtener. Bien, partiendo ya de esta base, a la hora de redactar un cuestionario debemos de tener presente una serie de criterios que son los que vamos a ver a continuación. Todo cuestionario comienza por una pequeña introducción en la que se cuenta qué es lo que se quiere, qué información se quiere obtener, en la que se informa al sujeto que ha sido elegido de una forma aleatoria, en la que se le informa que sus respuestas van a ser anónimas y van a ser tratadas estadísticamente de forma anónima, y cuánto tiempo va a durar más o menos el cuestionario. Un ejemplo de redacción de una entrada a un cuestionario es la que tenemos en pantalla. La Universidad Autónoma de Madrid está realizando un estudio sobre las dificultades para conciliar vida laboral y personal. Aquí ya contamos sobre qué versa. Y nosotros, en la empresa que sea, somos quienes hacemos la encuesta. Su hogar ha sido seleccionada al azar y le garantizamos el anonimato de sus respuestas. Importante para saber que no están controlados. La encuesta durará unos 15 minutos y con ello terminamos nuestra presentación. Las preguntas vienen ordenadas por bloques temáticos. En este sentido tiene que haber una coherencia y una secuencia lógica dentro de la redacción de las preguntas, empezando por las preguntas de carácter más general y terminando habitualmente por las preguntas de carácter sociodemográfico, salvo que haya preguntas que necesitemos utilizar como filtros. Por ejemplo, si queremos preguntar opiniones solo de mujeres o de algunas circunstancias específicas de los jóvenes, pues tendremos que formular una pregunta para saber si la edad que tienen y filtrar en este sentido por edad. O en el caso de preguntar a las mujeres, anotar el sexo. Siempre preguntar por el sexo es algo ofensivo y normalmente lo anota el entrevistador sin formular una pregunta específicamente al respecto. Bien, por tanto, vamos de lo más general a lo más particular y ordenados los temas por bloques. Entre bloque y bloque suele haber una pequeña transición para advertir al entrevistado que vamos a hablar sobre una determinada temática. Así, por ejemplo, podemos utilizar formulaciones como cambiando de tema a continuación y ya se formula la pregunta. O a continuación nos interesaría saber su opinión sobre tal cosa. O
que piense en relación a tal tema, y entonces se formulan las preguntas. Y cuando ya nos acercamos al final, normalmente se suele poner por último y se hacen las preguntas de carácter sociodemográfico. Bien, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta a la hora de redactar las preguntas? Pues vamos a abordar la cosa desde dos puntos de vista, desde cómo deben de redactarse las preguntas y cómo deben de ser las respuestas. Respecto a la redacción de las preguntas, ante todo debemos de tener muy claro que el lenguaje que tenemos que utilizar debe de ser un lenguaje sencillo, que se entiende por parte de todos los entrevistados, tanto por aquellos que tienen un nivel educativo muy alto como por aquellos que tienen menor nivel educativo. Debemos de tener presente siempre que cuando se formulan preguntas todo el mundo contesta, entienda o no entienda la pregunta. Por tanto, no vamos a tener una indicación por parte de los entrevistados si han entendido o no, porque ellos buscan dar una imagen positiva de sí mismo y no quieren dar a entender que no tienen nivel suficiente, de que no son lo suficientemente inteligentes como para contestar a las preguntas. Por tanto, un criterio básico es que las preguntas sean sencillas en un lenguaje llano. Dentro de este lenguaje debemos de evitar, ante todo, jergas o un vocabulario propio de determinados colectivos, porque no todo el mundo entiende ese tipo de palabras. Así, por ejemplo, si queremos preguntar algo sobre el grupo de amigos, no conviene utilizar términos como pandilla, cuadrilla, que son términos específicos de determinadas regiones que no se utilizan en otros. Bien, también debe de evitarse la utilización de acrónimos como la UE, la CMNV, etcétera, que no todo el mundo entiende. También hay que evitar, ante todo y sobre todo, las palabras que sean ambiguas, aunque sean muy sencillas, o que tienen múltiples significados. Preguntas tan sencillas, por ejemplo, como ¿cuántas habitaciones tiene su casa?, no tiene una respuesta uniforme, porque no todo el mundo entiende lo mismo por habitaciones. ¿Se está refiriendo usted al número de dormitorios que tiene mi vivienda o se está refiriendo al número de estancias que tiene la vivienda? ¿Tengo que contar los baños o no? ¿Y la cocina? En este sentido, si no tenemos una formulación clara, las respuestas serán de unos referidas al número de dormitorios, de otras referido al número de estancias que tiene la vivienda, y las respuestas no nos sirven para nada porque no describen la misma realidad. Lo mismo sucede si preguntamos, por ejemplo, ¿con qué frecuencia ve a su familia? Es una pregunta sencilla que entiende todo el mundo, que en principio no debería de plantear mayor problema, pero la palabra familia es una palabra polisémica y en cierta medida ambigua. ¿Qué es la familia? ¿Aquellas personas con las que convivo en un mismo hogar o con las que no convivo? ¿Se está usted refiriendo a mis abuelos, a mis padres con los que no convivo, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos? ¿A quién se está refiriendo? A unos veo más, a otros veo menos. Unos entienden por familia unas categorías y otros entienden otras. Por tanto, una pregunta sencilla, que en principio no tiene problemas, es ambigua y las respuestas que nos den no sabemos cómo interpretarlas. Lo mismo sucede con preguntas como ¿dónde vive? ¿A qué se refiere? ¿Al municipio en el que vivo? ¿A la ciudad? ¿A la comunidad autónoma? ¿A la provincia? Hay que especificarlo. ¿A qué distancia vive de trabajo? ¿Se está refiriendo a kilómetros o se está refiriendo a tiempo? Pues hay que especificarlo para que todos contesten en la misma dirección. En fin, si cometemos errores de este tipo, hay la posibilidad de que el entrevistado, cuando le contesten en minutos y queramos saber kilómetros, precise la respuesta y recoja la distancia kilométrica o viceversa. Hay que obviar también sesgos en la formulación de las preguntas. Nosotros queremos conocer la realidad, no queremos obtener en principio respuestas en determinada dirección. En este sentido, para conocer cómo vive, cómo interpreta, qué opiniones tienen
las personas que entrevistamos debemos de formular preguntas neutras sin ninguna valoración moral implícita detrás. Una pregunta, por ejemplo, que contiene un sesgo muy grande es la que aparece recogida en las transparencias. ¿Está usted a favor del aborto o a que se respete la vida del feto? Bien, la vida tiene un componente valioso muy alto y es difícil que alguien diga que no está a favor de la vida, lo cual no quiere decir que acepte el aborto. En este sentido, pues esta formulación tiene un sesgo muy claro y las respuestas no recogerán adecuadamente el estado de opinión de la población. Más criterios a tener en cuenta. No pueden hacerse dos o más preguntas en una misma pregunta. Por ejemplo, ¿en los últimos 3 meses ha llegado tarde o ha faltado al trabajo por no poder compaginar trabajo y familia? Si nos contestan sí o no, ¿a qué se está, mejor dicho, si contestan sí, ¿a qué se están refiriendo? ¿A que han llegado tarde o han faltado al trabajo? ¿Nos interesa saber cada una de las respuestas o nos vale con las dos? Dos preguntas en una misma respuesta, en una misma pregunta, en principio no debe de formularse, y aquí habría que separar la pregunta en dos preguntas distintas. Evitar preguntas con negaciones, porque estas no suelen entenderse bien. ¿Cree usted que no son necesarias medidas para fomentar la natalidad? Por ejemplo, pues es mucho mejor preguntarlo en afirmativo. ¿Cree usted que son necesarias medidas para fomentar la natalidad? ¿Sí o no? Cuando se trata de identificar opiniones, como por ejemplo la ideología de rol o determinado tipo de comportamientos como es la violencia de género o la discriminación o el tema de la pobreza, estos conceptos son bastante complicados, recogen lo que se denominan múltiples dimensiones, por tanto no conviene formular una única pregunta, sino una batería de preguntas que cubran adecuadamente la realidad que esos conceptos recogen. En este sentido, hay que utilizar lo que se denominan escalas, que son baterías de preguntas elaboradas por especialistas en el tema que recogen de forma adecuada, aunque criticable, ese aspecto de la realidad que queremos estudiar. Por tanto, hay muchos fenómenos donde con una sola pregunta no llegamos a cubrir todo el aspecto de la realidad que queremos analizar y hay que buscar las escalas adecuadas en la bibliografía de referencia. Bien, ¿y las respuestas? Bien, pues respecto a las respuestas también hay que seguir una serie de indicaciones. En primer lugar, no deben de formularse preguntas sin opciones de respuestas ya prefijadas. Es decir, las preguntas tienen que ser cerradas y no abiertas. Y las opciones de respuesta deben de ser exhaustivas, es decir, recoger todo el espectro de posibilidades que incluyen sin que éstas sean excesivamente largas. En las opciones de respuestas ordinales, en las que se trata de mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo con una determinada proposición, hay que utilizar escalas que sean armoniosas, es decir, que incluyan tantas opciones positivas como negativas, tantos de acuerdo como desacuerdo. Y la redacción debe de ser coherente. Si empezamos con muy de acuerdo, debemos de terminar con muy en desacuerdo y no con formulaciones distintas. Hay circunstancias en las que, pues la formulación de las opciones de respuesta deben de ir todas en una dirección positiva, puesto que los entrevistados no se identifican con el aspecto negativo. Es el caso, por ejemplo, cuando se pregunta sobre la felicidad. Hay poca gente, muy poca gente, que se quiera reconocer como infeliz. Sin embargo, a nosotros nos interesa conocer el grado en el que la gente se siente feliz. O, por ejemplo, en el terrorismo hay muy poca gente que rechaza el terrorismo.
Incluso quienes están a favor del terrorismo no lo califican como terrorismo, sino como lucha armada, etc. Entonces, el terrorismo es una palabra sancionada negativamente y todo el mundo rechaza el terrorismo. Lo que interesa es conocer el grado de rechazo. Por tanto, la gradación hay que hacerla de más a menos rechazo o de más a menos grado de felicidad. Aquí tienen recogido unos ejemplos en el caso de la felicidad, en que las opciones de respuesta podrían ser totalmente feliz, muy feliz, feliz, poco feliz o nada feliz. En las preguntas en las que se trata de recoger estados de opinión, desde positivos a negativos, desde aceptación a rechazo, hay una posición intermedia que es ni de acuerdo, ni en desacuerdo, ni a favor, ni en contra. Estas deben de estar incluidas como opciones de respuesta, pero conviene no leerlas para que los entrevistados no se coloquen en una posición cómoda y contesten que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Por tanto, incluirla, pero no leerla. Si se elaboran baterías de opiniones, esas escalas de las que hablaba antes, hay una tendencia a responder todas las propuestas en la misma dirección. En este sentido, hay que alternar preguntas que tienden a ser contestadas a favor con otras que tienden a ser contestadas en contra, de forma que se obligue al entrevistado no a contestar de una forma automática, sino a reflexionar sobre el contenido de las proposiciones que se le plantean. Si estas escalas son muy largas, contienen muchas preguntas, no sé, alrededor de 10, por ahí, pues conviene partirlas y entre los dos bloques de preguntas introducir alguna introducción a la siguiente batería de preguntas, de manera que rompamos con esa dinámica a tender a responder en la misma dirección. Todas las preguntas además deben de contener la opción no sabe o no contesta, que no debe de leerse para que los individuos entrevistados no se coloquen en una posición de respuesta fácil, que es, bueno, no sé, no contesto. Hay que valorar si se prefieren opciones de respuesta sí o no, o por el contrario se prefieren en una escala más amplia que vaya de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, o de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. La ventaja de las opciones sí no es que se contestan muy rápido y muy fácil, aunque no en todos los casos, mientras que el inconveniente que tienen es que permiten un análisis bastante poco diferenciado. Sin embargo, las opciones de respuesta más amplias, en una escala de 1 a 5, de 1 a 7, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, pues permite después un juego analítico mucho mayor. Siempre se puede reducir las opciones de respuesta en el análisis, pero nunca se puede ampliar la información que proporcionan los entrevistados, porque una vez terminado el cuestionario, pues ya no hay opción de ampliar información. Por último, hay que hacer un pretest. Un pretest, que es una prueba para ver cómo funciona el cuestionario, si fluye con naturalidad, si las preguntas siguen un orden lógico y coherente, si el entrevistado se encuentra cómodo. A la hora de analizarse hay que fijarse no tanto en la respuesta, sino en la reacción del entrevistado a la hora de formularle la pregunta. ¿Ha entendido la pregunta? ¿Ha dudado mucho porque está mal redactada o porque no tiene una posición muy clara? Hay que buscar, sobre todo, ver si la pregunta no presenta ambigüedades, se entiende bien, se puede posicionar fácilmente el entrevistado. Hay que probar, si no con otro tipo de preguntas o con la introducción de una palabra adicional, de forma que no quede lugar para la ambigüedad. Luego hay que mirar también si las pautas de respuesta van siempre en la misma dirección o siempre es la misma respuesta. Tenemos que preguntarnos si es porque hemos formulado mal la pregunta o porque es algo tan evidente donde solamente una pequeña proporción de la población está en desacuerdo con esa pregunta, con ese planteamiento que se ha hecho.
También hay que comprobar si los filtros funcionan bien o no funcionan bien y si nos hemos olvidado en formular alguna pregunta en este sentido. Siempre conviene tener cuestionarios a mano para redactar el cuestionario, porque uno se inspira en lo que han hecho otros y comparando pues obtiene una comprobación, una prueba de si lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor, lo ha hecho bien o no está bien. Hay muchos sitios donde se difunden resultados de encuestas y se proporcionan cuestionarios, pero desde luego donde más hay es en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística o en la página oficial del Centro de Investigaciones Sociológicas.